Hola, en este vídeo vamos a hablar de las tablas de datos en LibreOffice Calc. Una tabla de datos no es más que una lista estructurada de datos compuesta por campos o columnas y registros o filas. En Calc se pueden tratar los datos estructurados de esta forma sin necesidad de convertirlos en tablas. Pero si convertimos un intervalo en una tabla, tenemos ciertas características que facilitan la manipulación y el manejo de datos estructurados de esta forma, en listas. Si habéis mirado alguno de nuestros vídeos sobre funciones que utilizan intervalos sumar, sumar sí, promedio sí, ya sabéis la ventaja de utilizar tablas. De todas formas, al final del vídeo vamos a repasar alguna de estas funciones con la nomenclatura de tabla. En este vídeo vamos a hablar de la nomenclatura utilizada para el manejo de tablas a la hora de referirnos a columnas y filas de datos de una tabla. Tenemos esta lista, vamos a convertirla en una tabla. Aquí en Calc veréis que el concepto, el nombre tabla, no aparece por ningún lado como en Excel o en Google Sheets, pero nosotros lo utilizaremos para referirnos a esta lista una vez la hemos convertido, entre comillas, en tabla. Seleccionamos cualquier celda de la lista y vamos a datos, definir intervalos. En nombre ponemos tabla, en intervalo fijaos que aparece la selección correcta. Desplegamos opciones y dejamos activadas las opciones contiene etiquetas de columnas, lo de siempre, la primera fila es la que da nombre a cada columna de datos y luego activamos la opción insertar y eliminar celda. Luego veremos para qué sirve. Ya lo tenemos. Si queremos eliminar la tabla, nos vamos a datos, definir intervalo, lo seleccionamos, tabla y eliminar. Vamos ahora a colocar una nueva columna al final, la llamaremos importe y calcularemos horas por alumnos y por precio hora. Y copiamos hacia abajo. Vamos a incorporarlo a la tabla. Si conocéis el manejo de tablas en Excel o en Google Sheets, este paso es automático. Es decir, una vez definimos la columna, esta ya se incorpora automáticamente a la tabla. En Calc la tenemos que incorporar nosotros. Vamos a datos, definir intervalos, clicamos al botón de rango, seleccionamos, le damos a modificar y aceptar. Vamos a ver ahora cómo referenciar los elementos de una tabla. Luego aplicaremos esta nomenclatura a diferentes situaciones. Si queremos referenciar toda la tabla, simplemente ponemos igual y el nombre de tabla, tabla en este caso. O también podemos poner tabla entre corchetes y con una almohadilla todo. Cuidado que para entrar tenemos que darle al control shift enter. Es una fórmula que devuelve una matriz y tenemos que darle la entrada de esta forma. Control shift y enter. Acordaos que estas funciones son expansivas, no permiten modificar las celdas donde se expanden. Estos valores numéricos son las fechas, les vamos a cambiar formato y listos. Seleccionamos y este botón. Si queremos referenciar solo los datos de la tabla, sin encabezados, sería tabla, nombre de la tabla, y entre corchetes, almohadilla, datos. Si queremos solo encabezados, tabla y entre corchetes, cabeceras, con la almohadilla. Si queremos referenciar una única columna, por ejemplo la columna materia, sería tabla y entre corchetes el nombre de la columna, materia. Control Shift Enter cada vez, fijaos. Solo salen los datos. Si queremos datos y encabezados sería tabla, corchete, otro corchete, todo, punto y coma y el campo. Y cerramos el corchete de tabla. Si queremos un rango de columnas adyacentes, desde por ejemplo materia, alumnos, sería, bueno, notación dos puntos, como siempre, tabla, corchete, materia, dos puntos y la columna final, alumnos, y cerramos los corchetes. Y si a esta selección queremos también los encabezados, tabla, todo, punto y coma, y luego ya materia, dos puntos, alumnos. Fijaos que todas estas opciones sirven para referenciar los datos de la tabla desde otra hoja o desde otro libro de trabajo sin necesidad
de hacerlo del copiar-pegar. Vamos a poner los datos en otra hoja, todos, le ponemos simplemente igual tabla, Control-Shift-Enter, y si ahora modificamos los datos originales, cambiamos la fecha, podemos el día 3, por ejemplo, los datos se actualizan automáticamente, cosa que, como podéis suponer, no ocurre con copiar-pegar. Es una buena idea utilizar este tipo de notación si necesitamos rangos, sobre todo en otros libros de trabajo, en otras hojas del mismo libro. Vamos ahora a aplicar esta nomenclatura de tablas a las funciones. Vamos a sumar la columna importe y ponemos suma y entre paréntesis tabla y entre corchetes importe. Y ya lo tenemos. Acordaos que con el nombre de la columna hacemos referencia solo a los datos de la columna, sin incluir los encabezados. Fijaos que esta nomenclatura es más clara que la típica suma H2, H15 que tenemos aquí. Aquí tenemos un sumar sí que suma el importe de la materia química, también con nomenclatura tabla. Fijaos, es sumar sí, tabla materia, igual a química, segundo argumento. Acordaos que es el criterio, y luego tabla importe, que es la columna que sumamos. Vamos a añadir un nuevo registro a la tabla. En este caso ponemos fecha, en horas ponemos 3, alumnos 5, importe hora 14. Copiamos para calcular el importe. Fijaos que en la nomenclatura de rango tenemos que editar estas dos fórmulas y modificar el rango hasta fila 16. Si hemos utilizado la notación tabla, solo tenemos que modificar el rango. Vamos a datos, definir intervalos, seleccionamos tabla, clicamos sobre el botón intervalos, incorporamos la fila al rango, le damos a modificar y aceptar. Y fijaos que ya se actualizan todos los cálculos. Fijaos que no necesitamos redefinir en cada función los rangos otra vez. Simplemente redefiniendo el intervalo, la tabla, el rango de la tabla, automáticamente fijaos que ya se actualizan todos los cálculos. Otra cosa ya para terminar. Al definir la tabla de datos, definir intervalos, desplegamos opciones y activamos insertar y eliminar celdas. Esta opción sirve, según documentación, para que si luego añadimos o eliminamos registros a la tabla y le damos a datos, actualizar intervalos, no sea necesario volver a definir el rango. Pero como podéis ver, esta opción aparece desactivada. Nosotros no hemos conseguido ver cómo se activa. En fin, si os funciona, pues estupendo. Si no, pues modificando el intervalo, como hemos hecho antes. Y resumiendo ya el tema de las funciones con nomenclatura tabla. Fijaos que utilizar tablas hará más legibles las funciones que tienen como argumento un intervalo y además evitará modificar rangos, intervalos, cada vez que se incorporen nuevos datos a las listas, a la tabla. Y a partir de aquí se trata de que escojáis el método que os resulte más cómodo. Y esto sería todo. Fin de vídeo, salud y hasta la próxima.